Estamos en el epicentro de la sospecha. Hemos podido confirmar lo que muchos temían. En este lugar exacto se erigían ídolos y se realizaban cultos que desafiaban toda lógica. La piedra aquí no es solo roca, es el testimonio de una adoración prohibida. Pero lo más impactante no es el lugar, sino la enseñanza que alguien dejó marcada allí para la eternidad. Una lección de autoridad que desmonta la mentira y que hoy, desde el gran engaño final, te vamos a contar. Las puertas del Hades. Estamos en Cesarea de Filipo. Esto es los pies del monte Hermón, un monte altísimo donde nace el Jordán, a través de 3 ríos que confluyen. Y esto que tenemos atrás no es nada más ni nada menos que las puertas del Hades, donde Jesús parece ser que no llegó a entrar aquí, pero desde fuera de esta pequeña ciudad dijo algo sumamente importante. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. La verdad es que cuando a Víctor se le empezó a ver algún vídeo que corría por ahí acerca de esto, porque es una cuestión que nosotros no sabíamos, y se empezó a partir de ahí, él justamente tenía esa sensación de que a ese sitio teníamos que ir. Y bueno, empezó todo el tema del viaje a Israel, que ya venía un poco planeado, pero no estaba totalmente hecho. Y justamente la parte, digamos, claramente la parte de Jerusalén, la parte de la cueva de Sedequías, todo eso ha sido impresionante y ha sido uno de los motivos por los cuales hemos venido a este viaje. Pero es que uno de los puntos importantes por lo cual venimos aquí a Jerusalén, a Israel, perdón, es esto. Más adelante, Víctor comenzará a presentar acerca de esto, porque lo que hay aquí y todo lo que envuelve eso es realmente increíble. Y veremos cómo Dios, una vez más, es impresionante cómo su Espíritu Santo se mueve y nos lleva hasta este momento, nos lleva a descubrir cosas que no sabíamos, que a lo mejor estaban. No sé si otras personas lo saben, pero la importancia que tiene todo esto es increíble. La verdad es que yo estoy muy emocionada porque Dios ha ido poniendo en nuestra mente, y si Dios quiere en las experiencias a lo mejor cuento el por qué le estoy hablando esto precisamente, pero que no cabe duda que Dios sigue dirigiendo a este ministerio. Aquí había un dios, el culto a un dios. Dios Pan. Y este sitio se llama el templo del dios Pan y de los, bueno, Dios Pan y de las cabras danzarinas. Sí. O sea que imaginemos lo que implicaba toda esta simbología, el tema de las cabras y las cabras y las ovejas, ¿no? En la misma Biblia, ¿no? Como unos eran ovejas y otros cabritos. Imaginaos lo que estarán haciendo los cabritos, pues saltando, bailando y pasándoselo dentro de todo ese bien que entiende el mundo, y están adorando realmente a lo que aquí se denunció, ¿no? Que está relacionado completamente con el tema más obsceno y más pecaminoso que os podéis llevar a la cara, imaginar, y que estamos relacionados con Sodoma y Gomorra. Y entenderemos cómo Elena White tiene esa tendencia a explicar, cuando está hablando del tiempo final, ahí no me voy a cansar de decirlo, hay un capítulo al respecto del que se llama Un llamado a la iglesia, Joya de los Testimonios, tomo 2, tiene 40 páginas, el capítulo más largo que he leído nunca sobre Elena White, 40 páginas solo dedicadas a la corrupción sensual y sexual en la iglesia, y comparando Sodoma y Gomorra con la Odisea. Por lo tanto, no es de extrañar que Jesús viniera aquí y dijera lo que dijo, porque está todo relacionado con los temas que se están presentando al respecto de las madianitas y de la corrupción sexual. Tenemos que estar todos muy sinceros con Dios, tenemos que penetrar mucho dentro de nosotros y ver qué realmente nos está moviendo, porque si hay algo de esto dentro de nosotros lo tenemos que echar, porque si no acabaremos, pues bueno, como acabaron muchos, ¿no? Y eso no puede ser. El Señor nos está llamando a eso, ¿eh? Es impresionante cómo todo se une aquí, ¿no? Recordemos que el dios Pan tenía una cierta forma característica, que era ese tipo cabra, pero a su vez humano.
Y esto nos recuerda, como no, a la famosa figura de Baphomet. Todo asociado a, como no, sociedades secretas. Y ese culto pagano de antes, y parece ser que además este culto aquí no provenía solo de los greco-romanos, ya sabéis que el origen de Pan tiene que ver con parte griega, pero ya parece ser que se mezcló todo con el culto pagano que había antes en estos lugares. Y pensad que en estos lugares, zona megalítica también, no muy lejos de aquí, hay una cierta tumba en unos círculos concéntricos, que era una tumba de gigante. Todo eso veremos si nos da tiempo a poderlo hacer aún, mostrarlos, y la verdad es que da mucho que pensar, porque todos recordáis que en esta zona había Basán, y había un rey, Og de Basán, que medía 4 metros y pico, con lo cual era un gigante total. Y fijaos una vez más qué relación con todo este tipo de cultos tan paganos. Recuerda, Víctor, que estuvimos buscando las zonas donde estarían esas grandes, digamos, fortalezas, ¿no?, que se habla en la palabra de Dios, ¿no?, que llegaban y ven aquellos muros tan grandes y demás. Y vimos que estaba en zona supervolcánica, pero todo estaba dentro de la zona de Siria, lugares donde ahora mismo no se puede acceder. Ahora estamos en la frontera con Siria y estamos muy cerca de estos lugares. Ahora nos separa una frontera, pero si lo miramos en el mapa es que estamos muy cerca de toda esa zona de Og de Basán, ¿no? Toda esta zona es los Altos del Golán, que ya sabéis que está en litigio precisamente con los vecinos que tienen al lado, y hay toda una serie de disputa territorial en toda esta zona. Y recordar lo que estuvimos presentando justamente en el culto de las Madianitas con respecto a las cuevas. Si no lo recordamos, pues invito a repasarlo porque tenía mucho significado el asunto de la adoración en cuevas. No solamente eso, tenemos mucha agua aquí enfrente. De esta cueva, agua, ¿qué nos viene? Pues todo el asunto pagano a extremo. Lo buscaban precisamente por esto. Esta es una cueva realmente muy característica porque hay una gran cantidad de agua que sale de aquí. Y entonces, claro, eso para el asunto del paganismo es oro. Y lo que decía Víctor, esta cueva no solamente tiene que ver con el asunto del dios Pan, ese fue posterior, pero anteriormente ya había una adoración pagana aquí. Una adoración pagana cananea. Se supone que es al dios Seo, al dios de la fertilidad, al dios de la lluvia. Bueno, todo el tema que tiene que ver con este asunto va relacionado con el tema de la cueva y con todo el tema de lo que hemos ido presentando. Y recordad que aquí se sacrificaban cabras, muchas cabras. Tenían cabras guardadas y toda cabra que se sacrificaba era echada aquí detrás. Esto estaba lleno de agua. Y decían que toda el agua estaba totalmente roja, de sangre. Si el sacrificio se hundía, era aceptado, si no, pues no, y por tanto debían seguir haciendo más cosas. Pero aquí hacían las 1001 juergas de lo más satánico que podáis llegar a pensar. Es extremadamente significativo que Jesús viniera hasta aquí, porque ¿de qué roca salió agua y alimentó a cuántos millones? ¿1,5 millones de personas aproximadamente? ¿De dónde? ¿De qué roca fue? Peña de Oreb, una roca de la que fluyó agua y alimentó a las personas. Esa roca y esa agua que representaban la llaga de Cristo, representaba de donde nosotros bebemos. Fijaros lo que acaba de decir Víctor. Sangre y agua. Sangre y agua saliendo de una roca. La sangre de los cabritos. Entonces, ¿por qué vino aquí Jesús? Porque esto era el antítesis, era lo contrario a lo que fuimos a ver, que fue la tumba de Jesús y el lugar de sacrificio, donde ahí salió agua y sangre y cayó sobre el arca de la alianza. O sea, ahí eso y esto es la completa antítesis, pero están conectados por la simbología. Y eso es lo que prácticamente Jesús vino a hacer aquí. Y otra vez lo mismo que pasó en el monte Sinaí. ¿Por qué el monte Sinaí allí? ¿Por qué se quemó allí? Porque allí vino Satanás y quiso hacer eso así. Y la gente adoraba allí. Y eso se pudo descubrir. Y por eso él que hizo, pues hijo, aquí estoy yo, aquí mando yo, esto es lo real. Y aquí hizo lo mismo Jesús. Vino hasta aquí para mostrarles a ellos incluso una simbología de lo que iba a pasar también. Y de lo que pasó entonces. Hasta tal punto que es entonces cuando Jesús, después de decir esa frase, coge a 3 de sus discípulos y se los lleva más arriba de este monte.
y allí se transfigura, y a su lado aparecen Moisés y Elías. Era poner la marca de Dios encima de todo lo satánico, pero evidentemente aquí hay una puerta al cielo, por eso Satanás también hizo su culto aquí. Lo mismo que encontramos en Sinaí. La verdad es que no hay palabras para definir esto, porque estamos hablando de Moisés y Elías y estamos hablando de un lugar donde hubo 7 acciones. El último en aparecer fue Dios Padre, ¿recordáis? Ese 7 está relacionado con el 7º milenio, está relacionado con el tiempo final, y estamos aquí. Ahora, en el tiempo final, cerrando el círculo al respecto de todo eso. Creo que esto pone la piel de gallina a cualquiera. Estuvimos tratando de esa numerología, precisamente, de por qué esos 3 discípulos, más Jesús, etcétera, etcétera, y cómo todo tenía que ver con la simbología de lo que sería la segunda venida de Cristo. Y estamos aquí, precisamente en estos momentos, Sí. donde nos recuerda esto, el pronto retorno de Cristo. En fin. No, como decía Víctor y Ángel, es para ponerse la piel chinita de gallina, porque estamos aquí no por casualidad. El Señor nos ha traído hasta este lugar porque nuevamente quiere poner su sello. Nuevamente quiere decir quién es quién. Recordemos la pregunta que le hace a sus discípulos. ¿Quién decís vosotros que soy? ¿Por qué lo decía? Porque lógicamente aquí había una adoración a otros dioses muy distintos, pero el verdadero Dios estaba ahí con ellos. Y les hace esta pregunta a sus discípulos, que ellos tenían que decir, predicar con sus labios quién era Cristo en realidad, si realmente creían que era el Mesías. Y ahora, en ese tiempo que estamos viviendo, ¿quién creen las personas que están siguiendo este ministerio? ¿Qué es este ministerio? El sello tiene que estar. Y el sello ha sido puesto. Y es impresionante estar viviendo estos momentos. Y en cierta manera Juan el Bautista también, en cierta manera, lo preguntó a los que venían a verle, a los fariseos. ¿Quién creéis que soy? En cierta manera se lo preguntó. Ellos tenían que ver quién era y no lo veían. Entonces tuvo que venir Jesús y decir, ese era Elías. O sea, es impresionante como hay también un paralelismo con Juan el Bautista. Y mirad, ya puestos, si nos fijamos donde estaban puestos los ídolos, mirad por ejemplo en la parte cóncava de arriba, como arriba hay precisamente una concha. Más a la derecha hay otro que también tiene una concha puesta arriba. ¿Qué hace una concha aquí? Pues es el mismo culto de los huevos, como podéis ver en el pilar que tenéis allí, donde también tiene huevos, como lo mismo que hay por aquí, donde estamos nosotros, que también hay huevos. Una vez más, el culto pagano, y algunos dicen que eso era un almendro, o el fruto del almendro, ¿no? Y lo ponen en el candelabro. Pues ya veis, qué cosas. Realmente el Señor puso su mano donde Satanás quería mandar, y ya veis cómo ha terminado lo de Satanás, en nada, en ruinas arqueológicas. Pero el culto al Señor sigue y seguirá hasta el fin, y por la eternidad. Este es el lugar donde los huesos de las cabras se quedaban, ya veis que es como nichos, pero en vez de para personas, para cabras. Enfrente arriba, de nuevo, donde debería haber una imagen de ídolo. Más a la izquierda vemos otra, en el cóncavo de la pared. Esta zona es la del templo de Zeus. Y sabéis, precisamente Herodes el Grande hizo algo que hizo también en Jerusalén: embellecerlo de mármol totalmente. Qué interesante. Herodes hace precioso el templo en Jerusalén, pero hace también lo mismo aquí. Pero una cosa dedicada al culto divino y lo otro al culto totalmente satánico. Y mirad por dónde. No queda ni uno ni otro.
pero va a haber otra vez templo de Dios. No está aquí. El que van a hacer ellos, los judíos, ya sabéis que no será templo de Dios. Pero en el cielo aún hay uno. Y tarde o temprano también estaremos por allí. Lo de Dios permanece para siempre.